a partir de investigaciones del CSIC y que muy amablemente pues, han aceptado venir. Son proyectos o startups en distintos estadios y la primera de ellas, pues como ya hemos avanzado, es la startup de Begoña Ferrari, que ha participado en la primera edición del programa de aceleración de Dinamiza y nos va a contar, pues, aparte de presentar su spin-off, pues también nos va a contar cuál ha sido su experiencia en Dinamiza y que esperamos que haya sido buena, a ver lo que nos cuenta. Y la charla suya se titula Cold Fit, pivotamos. Yo creo que no es la primera vez que oímos lo de pivotar esta mañana, pues así. Begoña Ferrari es ingeniera y doctora ingeniera de minas por la Universidad Politécnica de Madrid. Es científico titular del Instituto de Cerámica y Vidrio, donde lidera un grupo de investigación enfocado al comportamiento coloidal de partículas inorgánicas en medio líquido. Tiene 150 publicaciones científicas y 6 patentes y ha dirigido 8 tesis doctorales y más de 40 trabajos fin de grado o máster. Es editora asociada al Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio y desde 2016 es también la secretaria general de esta sociedad. Y, como os decía, pues ha participado en el primer programa de aceleración de Dinamiza. Gracias, Begoña, por venir. Bueno, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Ángela, muchas gracias, Bea, Javier y muchas gracias, Luz, por invitarme a contar mi experiencia. Bueno, yo me lo habéis preguntado, mi experiencia ha sido fantástica, ¿no? Yo, además, he sido una alumna rebelde, ¿verdad, Luz? Que he sido una alumna rebelde y fijaros, aquí estoy contando mi experiencia. Así que ha sido magnífica. Lo hemos pasado muy bien y digo que lo hemos pasado porque he tenido la suerte de que parte de mi grupo de investigación se haya lanzado a la aventura conmigo y hemos sido 4 personas las que hemos hecho y seguido el programa Dinamiza y la verdad es que os lo recomiendo, ¿no? Es una experiencia que une mucho y al final, bueno, pues deciros que realmente los socios fundadores de nuestra EBT pues es el grupo de investigación, ¿no? O sea que al final a la gente le ha gustado lo de lanzarse a la aventura de buscar un mercado, de buscar negocio y de poner en práctica mucha de la ciencia que hacemos en el Consejo. Bueno, yo he puesto aquí la palabra pivotamos porque realmente es una palabra que marca la diferencia durante el curso, pero también creo que nosotros estamos muy acostumbrados a pivotar en ciencia, ¿no? Pivotamos muchísimo cuando pedimos proyectos, ¿no? Si echáis la vista atrás, yo llevo 25 años en esta casa y he pivotado varias veces pidiendo proyectos, ¿no? Me he ajustado a cada uno de los programas nacionales e internacionales que me han pedido primero unos retos sociales, luego otros y he modificado mucho mi investigación para los clientes, ¿no? Que al final son las personas que me dan la financiación para seguir investigando. Así que pivotar no solamente se pivota en un negocio, se pivota también en investigación. Por supuesto, deciros y presentarme, este es el Instituto de Cerámica y Vidrio, que está en el campus de Canto Blanco de la Universidad Autónoma de Madrid. Es un centro del Consejo dedicado al ámbito de materiales y mi grupo de investigación lo lideramos 2 científicos titulares, Antonio Javier Sánchez Herencia y yo, y bueno, pues ahí os pongo a mis chicos, ¿no? Muchas de la gente que trabaja con nosotros, ahí están mezclados predoques, postdoques y proyectos fin de máster y grado, ¿vale? Y en concreto pues la foto del fin de curso de junio del año pasado. Bueno, ¿y yo qué hago? Pues hago esto, ¿no? Yo trabajo en química coloidal. Procuro poner partículas en suspensión y separarlas unas de otras en un medio líquido. Y con esta ciencia me dedico a hacer una cosa que se llaman suspensiones. Bueno, la suspensión recibe muchísimos nombres en inglés y en español, dependiendo del ámbito en el que se trabaje. Y con estas suspensiones yo hago materiales. O sea, fabricamos materiales, estudiamos cómo se pueden fabricar materiales y, por supuesto, hacemos patentes, ¿no? Creamos patentes. Y bueno, mi historia aquí comienza cuando patentamos una idea que teníamos en investigación.
También nosotros éramos un grupo que teníamos cierta experiencia en transferencia industrial, no es la primera vez que teníamos una patente, ya la habíamos hecho algunas veces, habíamos tenido más patentes y además, bueno, pues trabajábamos en muchos ámbitos, en muchas experiencias o tecnologías disruptivas y, bueno, pues como científicos que somos, tampoco se nos daba mal ir a los congresos y hacer networking, ¿no? Así que teníamos, pues digamos, un poco todos los ingredientes para empezar un curso de este tipo. ¿Y qué pasó? Pues pasó que, qué tristeza, ¿no? Nos llamaron para ir a ver, a tener la primera entrevista, a ver si éramos unos posibles candidatos para hacer el curso de Dinamiza. Y bueno, ¿y qué veis en esa transparencia? Pues que está muy blanca, ¿no? Bueno, pues fui absolutamente incapaz de comunicar a estos señores qué era lo que nosotros hacíamos. Y salí bastante decepcionada de... Ellos también, me lo han confesado después, y yo salí muy decepcionada de esa reunión y pensando que, por supuesto, no íbamos a ser candidatables, ¿no? Y me dio mucha pena porque como investigadora yo quería desarrollar esa idea y muchas veces que patentamos y la dejamos muerta la patente, ¿no? O la vendemos a otra empresa y nosotros queríamos que esa patente tuviera una finalidad y al final yo fui incapaz de pensar que mi grupo de investigación atesora un recurso intangible que es el conocimiento y no se lo pude decir y que realmente hemos generado una innovación y en este caso lo hemos generado en una tecnología que está absolutamente de moda, ¿no? Que es la impresión 3D. Y esto tan sencillo que os acabo de decir ahora y que seguro les hubiera convencido, pues yo durante 10 minutos fui incapaz de explicárselo. ¿De acuerdo? Y claro, ahora lo hago y lo hago así, ¿por qué? Pues porque he ido al curso de Dinamiza y he aprendido a decir muchísimas cosas que antes no sabía decir. Y bueno, pues eso, cuando nos dijeron que sí, que misteriosamente les había parecido interesante mi introducción a la tecnología que habíamos desarrollado, pues en equipo pensamos que era necesario establecer una propuesta de valor, ¿no? de nuestra idea, hacer una propuesta de valor y validar nuestro producto, que son las dos cosas que Luz os ha explicado hoy, que es lo que realmente nos enseña el curso de Dinamiza. Además, ya he puesto dinero, ¿vale? He puesto dinero porque es que en el curso de Dinamiza hemos aprendido a contabilizar muy bien qué es lo que cuesta esto, ¿no? Y a nosotros nos ha costado un dinero estar ahí porque hemos puesto al servicio de esta idea. Durante 4 meses hemos puesto el grupo de investigación. Os van a decir que esto es 4 meses, una vez cada 15 días, una mañana y 20 horas de trabajo. No es verdad. Es muchas horas de trabajo. Son muchas horas de trabajo, pero merecen la pena. Pero merecen la pena. Porque si no sirve para montar una ABT, por supuesto vais a rellenar el impacto a las mil maravillas. Eso está clarísimo, así que yo desde luego os animo, es una cosa divertida que merece la pena hacer. Y bueno, pues nos han ayudado a proyectar a futuro nuestra tecnología. Esta es la primera transparencia con la que abre cada 15 días los deberes que ponemos en Dinamiza. Y aquí hay 2 cosas que os quiero llamar la atención. Una es el número de clientes. Efectivamente, yo fui una de las que pensó que ni de suerte iba a hablar con 30 clientes o 15 clientes a la semana. Con 15 clientes de una ABT que no existe. Pues sí, he hablado con más de 15 clientes y con más de 60 y con más de 70 y seguimos hablando. Hemos agitado el árbol y han caído muchísimas manzanas. Entonces ahora corremos con la cesta para coger las manzanas, ¿vale? Y otra cosa importante es el grupo de investigación que veis ahí, que efectivamente, bueno, pues nos ha acompañado o me ha acompañado en esta fantástica aventura. Os llamo la atención de estos cuadrados que forman el canvas, en que leáis en la parte de la proposición de valor que nosotros llegamos pensando que queríamos vender soluciones ingenieriles. Nosotros nos dedicamos a procesos. Claro, yo decía, soluciones ingenieriles, claramente es lo que hacemos en investigación. No. Al final pues nos convencieron y tenemos ahora muy claro que estamos vendiendo un producto y qué producto estamos vendiendo y quiénes son nuestros clientes, ¿no? Y de una forma interesante que veréis al final hemos vuelto a las soluciones ingenieriles, pero por otro lado del que habíamos pensado nosotros al principio. Y claro, pues 4 semanas de curso nos llevaron a estar de pie allí con nuestros deberes hechos en una mañana y escuchar de Luz que con nuestra propuesta de valor de soluciones ingenieriles no teníamos ni un solo cliente.
Eso es lo que pone ahí, ¿no? Tenéis que enfrentaros a la realidad, no tenéis ningún pedido. Y fue verdad, y nos pusimos tristes otra vez, porque no teníamos ningún pedido y no sabíamos qué hacer. Y efectivamente, en ese momento pivotamos, ¿vale? Pivotamos realmente dentro del curso, nos sentamos los 4 que estábamos involucrados en las clases y pensamos que había que buscar un producto y que había que seguir el curso. Pensamos qué es lo que era la demanda más fuerte que habíamos tenido, pensamos que era una del ámbito bio, y lo planteamos los siguientes 15 días, ¿no? Pues llegamos con nuestra propuesta y a partir de ahí pues desarrollamos un modelo de negocio. Un modelo de negocio que, como veis aquí, pues tiene muchos papeles y muchos post-its de mucha gente ahí, porque realmente esto es lo que nos ha ocurrido, que vamos como locos desde entonces, ¿vale? Pero hemos aprendido que tenemos además recursos tangibles propios, que necesitamos buscar una inversión, que tenemos a la gente del personal del laboratorio, que tenemos que hacer un pacto de socios entre nosotros, porque todo es muy bonito mientras somos amigos, pero puede que no lo seamos, que necesitamos una inversión externa y que definitivamente necesitamos salir a mercado. Y este camino que os he contado así tan deprisa es lo que nos ha pasado durante 4 meses, ¿vale? En el programa Dinamiza. Así que yo os lo sigo recomendando. ¿Y qué nos ha aportado como investigador? ¿Qué nos ha aportado? Pues nos ha aportado que esperamos en junio del 2020 salir a mercado, ¿vale? Y empezar a vender. Acabamos de constituir la empresa hace una semana, hemos ido al notario, hemos hecho todo ese camino legal que a todo el mundo en investigación, como somos funcionarios, nos asusta mucho porque no tenemos conocimiento real, pero bueno, pues para eso está la VATC, para ayudarnos en eso, en el camino. Y bueno, y tenemos 2 líneas diferenciadas de negocio, una a muy largo plazo, otra a muy corto plazo, para ir sacando este dinerillo que nos va a financiar o ayudar a financiar la salida a mercado. Y bueno, y es lo que os voy a contar a continuación, ¿no? En grandes rasgos os voy a contar qué es Colfit. Colfit es una empresa que busca soluciones regenerativas imprimibles, ¿no? Productos imprimibles para soluciones regenerativas. Identificamos un problema, como nos encomendó Luz hacer, y el problema es un problema dental, ¿no? En implantología, bueno, pues si habéis tenido la oportunidad que os han puesto un implante, veréis que actualmente lo que hacen es ponerte para elevar el hueso maxilofacial, lo que hacen es ponerte un huesito de unas partículas de hidroxiapatita con tu propio plasma y esperar a que aquello crezca. ¿Cuál es el problema? Pues que es muy lento, es muy largo este proceso. Tienes que ir y volver a los 6 meses y ver si el hueso ha crecido. ¿Y nosotros qué es lo que vamos a hacer? Pues nosotros lo que hemos propuesto es hacer un injerto, que es como el que veis ahí, que es bioactivo y biodegradable. Este injerto se puede imprimir a medida del paciente con nuestros hilos, ¿no? Son hilos de FDM, de fusión de hilo, de moldeo por fusión. Y veis ahí los hilos, veis cómo están impresos y veis, bueno, pues que podemos hacer distintas piezas. Estos hilos tienen una matriz polimérica biodegradable con propiedades termoplásticas, que es lo que hace que podamos imprimir, y dentro tiene el material bioactivo, ya sea cerámico, como el tipo de hidroxiapatita, o metálico, como partículas de magnesio. El feedstock coloidal es el que nosotros hemos desarrollado en la patente. Permite extruir a muy baja temperatura, imprimir en muy baja temperatura, además permite obtener materiales muy homogéneos. Los materiales que estamos imprimiendo los hacemos en un tiempo muy corto. Además, los materiales son biocompatibles, eso ya lo hemos testado científicamente en la parte de atrás en el tiempo que llevábamos preparando esta patente, y además tiene un efecto antibacteriano. Las ventajas es que se pueden adaptar a cualquier paciente y los médicos dentistas tienen en sus consultas tanto el escáner como las máquinas de impresión, con lo cual nosotros lo que vendemos, o la propuesta de valor que tenemos, es vender el hilo para imprimir. Nuestros clientes, pues nuestros clientes serían las distribuidoras farma, las clínicas dentales y los cirujanos maxilofaciales. ¿Pero cuál es el problema? Pues el problema real de esta propuesta de valor es que necesita una certificación médica para llevarse a mercado, y eso significa 4 largos años de certificación. ¿Y entonces qué hemos pensado? Pues hemos pensado
que podemos vender a nuestros compañeros de los centros de investigación que no se dedican como nosotros al proceso, sino que se dedican a la caracterización de materiales y no saben por dónde empezar a procesar. Esta idea nos la dio Regemat, que es esta empresa, es una empresa de bioimpresión. Ellos venden máquinas que vinieron a buscarnos porque nuestro hilo le parecía muy interesante, y les parecía muy interesante porque en su kit de máquinas necesitaban o tenían una necesidad, habían descubierto una necesidad en el mercado de que necesitaban materiales que fueran bioactivos. Es decir, el PLA, por ejemplo, no les servía como tal, ¿no? Tenía que tener un material inorgánico, cargas inorgánicas dentro. Y le parecía que nuestros hilos eran buenos. Los probaron, imprimieron y actualmente estamos en sus catálogos y nos hacen de distribuidores de nuestros hilos de impresión. Además, también hemos hablado con distribuidores de biomateriales y con otros centros de investigación, y dentro del ámbito farma pues, estamos al tanto con los distribuidores farma, que como bien han comentado, el contacto nos los propuso una compañera del propio curso de Dinamiza, ¿no? Para enseñarles cómo vamos andando el camino de la certificación y cómo estoy segura de que llegaremos hasta el final. El mercado, hemos aprendido a evaluar el mercado de este producto es inmenso. Veis que en España son 0,25 billones de euros el producto clínico, es decir, con certificado. Veis que el producto preclínico es nada menospreciable, 80 millones de euros, con lo cual, con que vendiéramos un 1% de ese mercado, pues nos daríamos hasta por satisfechos, ¿no? La competencia, hemos evaluado nuestra competencia. Muchas veces en investigación es verdad que salimos al mercado sin saber quién compite con nosotros. Aquí es imprescindible saber si nuestro producto es importante y está cubriendo una necesidad que otros productos en mercado no cubren. Bueno, pues hay diferentes productos en mercado, los gránulos ya os he hablado, también hay implantes rígidos que se tienen que rectificar para implantar. Hay otro tipo de materiales que también son muy interesantes porque son rígidos, porque son más rígidos que los gránulos y pastas, pero no tienen las propiedades mecánicas suficientes como para ponerlos y atornillar el implante, que es lo que nosotros perseguimos con nuestros hilos y los implantes que estamos promocionando e intentando vender, ¿no? También hay hilo cargado en mercado, pero el hilo cargado que hay no es bioactivo, ¿no? Tiene otro tipo de carga. Y bueno, pues Colfit finalmente decidimos, después de este estudio de mercado y de competencia, que podía ser un producto que cubriera una necesidad con un material que en este momento no estaba en mercado y que además tenía un precio competitivo. Y eso ha hecho, bueno, pues que montemos la empresa. Os enseño el plan de negocio, pero os enseño el plan de negocio solamente así de pasada para deciros que tengo dos líneas, tenemos dos líneas de negocio. Una de ellas, como podéis ver, está ahí en rosita, ¿vale? Es la venta directa a distribuidores, a labs que hacen investigación en esto, y la otra, que es la azul, es como tenemos que ir validando, ¿vale?, por el camino la certificación hasta llegar al 4.º año, que es cuando pensamos que podríamos estar vendiendo este hilo en farma, ¿no?, en aplicaciones médicas realmente. Por supuesto, tenemos financiación, contamos con financiación propia, contamos con financiación de inversores, pero también contamos con financiación público-privada para el desarrollo fundamentalmente de la certificación farma. Hemos sido capaces, no puedo pasar, así, hemos sido capaces también de hacer un plan financiero, y es que, bueno, pues en un momento dado nos vino Dios a ver, y esto sí que ha sido auténtico, y bueno, uno de mis doctorandos ha vuelto con un MBA debajo del brazo. Esto ha sido un regalo divino, estoy segura, que ha hecho que, pues que tengamos un CEO, ¿vale? Que tengamos un CEO, voy a enseñar al CEO, ahí, que tengamos un CEO que se llama Juan Escribano y que en este momento pues es la persona que está llevando la empresa, ¿no? Con el soporte, por supuesto, pues de las 5 personas que veis ahí, que es parte de mi equipo de investigación.
Me voy para atrás porque os dije que yo había pensado al principio en soluciones ingenieriles, ¿no? Y que no me quería ceñir a un producto. Esto lo dije al principio de mi historia, ¿no? Ahora ya os he contado mi pitch, ya veis lo que hay. Bueno, pues realmente hemos dado la vuelta a todo esto porque tenemos otros 2 productos en marcha. Uno se llama Filament Tile y el otro se llama Filament Eco. El Filament Tile responde a la necesidad de nuestro mercado natural, que es el sector del pavimento y revestimiento. Vengo de un instituto de cerámica, ¿de acuerdo? Y es para decoración en volumen de azulejos por filamento fundido. Y la otra es Filament Eco y es para hacer otros materiales de altísimo valor añadido, como son los electrodos de los dispositivos energéticos de almacenamiento y generación a partir de una impresión 3D de materiales que puedan finalmente ser, al final, totalmente inorgánicos, de tipo grafito, tipo semiconductores cerámicos. Así que, como veis, os he empezado hablando de biomateriales, de una solución ingenieril, os he dado la vuelta al patio y he vuelto de nuevo a poneros un poco esa transparencia de tecnologías disruptivas del principio, donde estamos trabajando en la empresa para vender productos en energía, en biomateriales, en fabricación convencional de cerámica, utilizando una de las tecnologías con más proyección en mercado actual. Bueno, pues este es el grupo de investigación. Y aquí están las gracias, el contacto, y si queréis hilos para imprimir, pues no tenéis más que avisarme. Muchísimas gracias.